Hola amigos. Cuando todo el mundo creía que el Holocausto empezaría con el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN en Ucrania, muchos analistas ya intuían que la chispa que lo incendiaría todo saltaría en Oriente Medio. Pero en Oriente Medio, Estados Unidos y la OTAN solo están haciendo el precalentamiento, en este caso utilizando las manos de Israel. Pero no nos engañemos ni nos hagamos trampas al solitario. Quien manda en esa alianza es Estados Unidos. Pero en el momento en que Irán, que recientemente firmó con Rusia un tratado de defensa mutua, entre en la guerra, si es que entra, ese será el momento en que se generalizará definitivamente. En Oriente Medio está realizándose una toma de posicionamientos cruzados en el mundo árabe. Las rivalidades tribales, religiosas y económicas están tan entrecruzadas, que es casi imposible prever quién se aliará con quién. Pero lo que es seguro, es que habrá dos bandos, los que se aliarán con Occidente y la OTAN junto a Israel, y los que se aliarán con Irán, que a su vez se aliarán con Rusia. Pero lo que más define todo lo que está pasando, es que esto, es parte de un todo, que es la Tercera Guerra Mundial, ya que Estados Unidos y la Unión Europea, después de la derrota que están sufriendo en Ucrania, no tienen ni la menor intención de parar la guerra que han puesto en marcha para colonizar las tierras de la isla mundial y Oriente Medio. Esa es la verdadera batalla. Occidente no piensa renunciar a las riquezas de la isla mundial, que está casi al completo en manos de Rusia, ni a los recursos de Oriente Medio. Por lo tanto, la guerra está servida. Todo lo que vaya aconteciendo serán actos de un mismo todo, de una obra que empezó a escribirse hace 100 años. Y en cuanto al imperio de las mentiras, siempre hay que tener en cuenta que las múltiples cabezas de la hidra están acostumbradas a transmitir pensamientos diciendo una cosa y la contraria en cortísimos espacios de tiempo, dándoles igual todas las contradicciones que manifiestan entre ellos cuando abren la boca. Aquí el que lleva la batuta es Estados Unidos, dirigiendo una orquesta que ha institucionalizado el despotismo como práctica política. Por lo que casi se podría afirmar con certeza que ya no se pueden detener los motores, que con su rugido ensordecedor ya están en marcha hacia el desenlace definitivo. La Tercera Guerra Mundial. Putin habló este lunes en la conmemoración de la unificación de los nuevos territorios de Ucrania, y en su discurso lo dejó muy claro. Veamos lo que dijo Putin. Las élites occidentales convirtieron a Ucrania en su colonia. Moscú trató de ayudar a la población de Donbass y resolver el conflicto en Ucrania de manera pacífica, pero las élites occidentales respondieron con mentiras a estos intentos, recordó el presidente ruso. En un discurso dedicado al día de la reunificación de Rusia con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Zaporozhia y Jersón, el mandatario felicitó a todos los ciudadanos rusos por este acontecimiento verdaderamente trascendental. Putin recordó que el pueblo de Donbass vivía en unas condiciones insoportables de bombardeos constantes y de bloqueo durante varios años. No abandonamos a nuestros hermanos y hermanas, intentamos alcanzar una solución pacífica a un conflicto muy difícil. Ya saben cómo acabaron esas negociaciones, con mentiras, falsificaciones y engaños por parte de las élites occidentales, que desde entonces han convertido a Ucrania en su colonia, en una cabeza de puente militar dirigida contra Rusia, destacó Putin. El presidente indicó que Occidente sembró el odio y el nacionalismo radical, incitó a la enemistad hacia todo lo ruso, suministró armas, envió mercenarios y asesores, y preparó al ejército ucraniano para una nueva guerra. En este contexto, el jefe de Estado ruso enfatizó que entre los objetivos fijados por los países occidentales no solo se encontraba Donbass, sino también Crimea y otras regiones rusas. El desarrollo posterior de los acontecimientos confirmó plenamente la necesidad y la validez de la operación militar especial, su carácter verdaderamente liberador, declaró. Además, Putin agradeció a todos los rusos por su cohesión y espíritu patriótico. La verdad está de nuestro lado, y todos los objetivos fijados en la operación militar especial se alcanzarán, subrayó Putin. El 30 de septiembre en Rusia se celebra la firma de los tratados de adhesión de las provincias de Jersón y Zaporozhye, así como de las repúblicas de Donetsk y Lugansk que se unieron al país euroasiático tras los referéndums populares celebrados en 2022. Según los datos oficiales del referéndum,
el 93,11% de los electores en Zaporozhye y el 87,05% en Gerson votaron sí a favor de formar parte de Rusia. Mientras, en las repúblicas de Lugansk y Donetsk votaron a favor de la iniciativa el 98,42% y el 99,23% de los electores, respectivamente. Ucrania, al igual que sus socios occidentales, no reconocieron los resultados de las consultas populares y siguen haciendo llamamientos para que Moscú retire sus tropas. Creo que no hace falta hacer muchas interpretaciones a las palabras de Putin, se entienden perfectamente. Y sobre el tema, tenemos lo siguiente: en su último día de mandato como representante oficial de la política exterior de la Unión Europea, Borrell hizo un encendido llamamiento a la guerra contra Rusia, acompañado por la Unión Europea, que pidió que las armas occidentales comiencen a atacar objetivos rusos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llamó a los países de la Unión Europea a considerar la posibilidad de permitir el uso de armas occidentales para atacar objetivos estratégicos en territorio ruso. En particular, estamos hablando de aeropuertos y sitios de lanzamiento que, según Borrell, se utilizan para lanzar misiles y drones contra Ucrania. Borrell destacó que estos ataques deberían apuntar a objetivos militares que supongan una amenaza para Ucrania y la seguridad de Europa en su conjunto. Sin embargo, señaló que todavía no hay consenso sobre este tema dentro de la Unión Europea. Algunos países aún no están preparados para tomar medidas tan drásticas, porque temen las posibles consecuencias para la región y el mundo en su conjunto, dijo Borrell. Este llamamiento a una estrategia más agresiva contra Rusia ha provocado un debate entre los líderes de la Unión Europea. Algunos estados, como Polonia y los países bálticos, apoyan la iniciativa, creyendo que será un paso importante para aumentar la presión sobre Moscú. Estos países han abogado durante mucho tiempo por medidas más duras en respuesta a las acciones de Rusia en el conflicto con Ucrania. Actores importantes se alinean con esta tesis, siendo principalmente Francia y Reino Unido. Francia sigue considerando la posibilidad de enviar sus tropas a Ucrania, a pesar de las reacciones negativas de varios países occidentales. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, en una entrevista para el Berliner Zeitung. Haddad, que asumió recientemente el cargo, confirmó que la idea sigue en la agenda, y el presidente Emmanuel Macron pide que no se descarte tal escenario en el futuro. Pero francamente esto yo lo encuadro en lo dicho anteriormente. La dirigencia de la Hydra suele decir una cosa y la contraria cada poco rato, así que a ver qué va a ser lo siguiente. De momento Londres y París han sido los más agresivos hacia Moscú en los últimos meses, pidiendo un mayor apoyo militar a Kiev, incluidos posibles ataques contra objetivos rusos. Al mismo tiempo, no descartan el uso de tropas de la OTAN para reforzar la defensa de Ucrania, y también abogan por una intervención contundente en regiones como Transnistria y el Mar Báltico, donde Rusia también tiene sus intereses. Por otro lado, Estados Unidos y Alemania han adoptado una postura más moderada y piden cautela. Washington y Berlín son conscientes del peligro de una posible escalada del conflicto con este tipo de acciones. Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido considerado el principal halcón de la política occidental hacia Rusia, esta vez no tiene prisa por tomar decisiones radicales, especialmente en el contexto de las advertencias de Moscú sobre posibles consecuencias. Alemania, por su parte, sigue desempeñando el papel de moderador diplomático y aboga por encontrar una solución política al conflicto, evitando una intervención militar directa. Nada, ni punto caso, lo tienen todo muy planificado. Esto entra dentro de las contradicciones antes expuestas. Aquí el que manda es Estados Unidos, que es el que pone todo el armamento, porque Inglaterra por ejemplo no tienen armas ni para abastecer a James Bond. El resto son palabrería en las que Estados Unidos trata de esconder la mano. De hecho, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, apoyó la idea de transferir misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, haciendo una declaración que contradice la posición del canciller del país, Olaf Scholz. Según Baerbock, considera necesario proporcionar asistencia militar adicional a Kiev, pero admitió que en el marco del gobierno de coalición alemán no hay unidad en esta cuestión.
Ahora Estados Unidos está volcado en Oriente Medio abasteciendo a Israel, que hoy ha comenzado la invasión del Líbano, y destruye todo lo que puede alcanzar, con el silencio sepulcral de las Naciones Unidas y la comunidad mundial, en un efecto déjà vu. Hace 42 años, en junio de 1982, decenas de miles de soldados israelíes, junto con cientos de vehículos blindados apoyados por la Fuerza Aérea, atacaron territorio libanés. Luego, los dirigentes del Estado sionista informaron al mundo que estaban lanzando la Operación Paz en Galilea, para poner fin a los bombardeos palestinos del norte de Israel. Pero el mundo rápidamente se convenció de que la Paz de Galilea era una operación para exterminar a la población libanesa de diferentes afiliaciones étnicas y religiosas. Hoy en día, Israel, mano armada de Estados Unidos, ha recurrido a una táctica un poco diferente. Los territorios libaneses y el centro de Beirut están siendo bombardeados sin consuelo en una segunda operación como la de Gaza. Creo que en la planificación que tenían preparada desde hace tiempo la llegaron a llamar Operación Aparcamiento, que quería decir que dejarán todo como una explanada para aparcamiento de coches. En el transcurso de las últimas 24 horas, más de 600 libaneses murieron, entre ellos decenas de niños. Se trata de un crimen que aún no ha recibido la debida evaluación por parte de la comunidad mundial. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Pues como siempre, posiblemente será Rusia, y seguramente no quedaremos ni un gato para contarlo. Las etapas se van cumpliendo sin freno alguno. Dentro de poco, cuando los misiles de la OTAN ataquen suelo ruso, seguramente Rusia decrete el estado de DEFCON 4, esto significa que donde entre este tipo de estado, quiere decir que todo empieza a ponerse en manos del ejército, seguridad, economía, etcétera, etcétera. Hoy en Israel se puede decir que ya ha entrado en algo parecido, con intensificación de directivas del Comando del Frente Interior de las Fuerzas Armadas de Israel. Toda la región central, incluyendo Gush Dan, Jerusalén, Yos, y Cefalú, pasa al nivel 2 y se endurecen las restricciones a las reuniones, etc. Incluso muchos analistas de Estados Unidos y del mundo, se empiezan a preguntar, ¿habrá elecciones en Estados Unidos? Muchos se temen que la guerra ya se haya generalizado tanto que tengan la tentación de anular las elecciones hasta ver cómo termina la cosa, amparados en que en tiempos de guerra no puede haber elecciones, como ocurrió en Ucrania, y Zelensky se erigió en dictador vitalicio. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.